¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad vamos a conversar con nuestros invitados. Estamos con Humberto Campodónico, él es economista, integrante también del directorio de Otra Mirada, y con Susana Chávez, ella es directora de Pronsex y también integrante de la plataforma en Salud y Derechos Humanos. Con ellos vamos a conversar y hacer un balance entre lo económico y la situación de salud pública en lo que va ya de esta emergencia nacional que se ha ampliado también por un tiempo más y que va de la mano también con algunas medidas de reactivación económica. Así que a ambos les damos la más cordial bienvenida. Susana, Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿Qué tal? bienvenidos. ¿Cómo estás? Muy Muchas buenos días a gracias. todos. Bien, empecemos un poco por hablar sobre este tema de la emergencia nacional y de qué manera se está atendiendo, Susana, desde el punto de vista de salud pública, con relación a lo que es también la materia económica. Se habla mucho de presupuestos, se habla mucho de inversión, de gasto en salud. ¿Se está cumpliendo o no con estas medidas? ¿Cómo lo están analizando ustedes también un poco desde la plataforma, Susana? Sí, muchas gracias por este espacio. En realidad, cuando nosotros vemos cuál es el Perú actual, es muy difícil discutir sin el contexto de la pandemia, porque tenemos que reconocer que la pandemia ha transformado no tan solo nuestras vidas, sino también el propio entendimiento de la salud y que nos ha puesto, creo, y nos ha obligado a cada una de nosotros a volver a mirar si efectivamente qué cosa es lo que ha pasado con el campo de la salud. De hecho, si nosotros vemos, y eso seguramente va a ser un tema que va a desarrollar Humberto muchísimo mejor que yo en el tema económico, la supuesta bonanza no ha significado necesariamente un acompañamiento en el entendimiento ni en el avance de los servicios. Al contrario, ha habido una especie de relegamiento total a estos servicios públicos sin un proceso necesarísimo de adecuación, de modernización de lo que han significado los cambios demográficos. Por ejemplo, el hecho que las familias cada vez seamos más pequeñas, el hecho que las personas vivamos más tiempo, el hecho que las mujeres hayamos incorporado de una manera mucho más activa en el campo laboral. Esto no se ha acompañado por estas transformaciones necesarísimas en el campo de la salud. Y nosotros, frente a una población, digamos, de entre joven y medianamente joven, que ya no tiene tantos hijos, tenemos servicios y hemos tenido todavía servicios muy apegados, preparados para un enfoque materno-infantil. Y no necesariamente para entender ni las nuevas necesidades de la población, ni los cambios poblacionales. Por ejemplo, temas de consumo y de enfermedades, digamos, crónicas, como la diabetes, como la hipertensión, o producto de la edad que estamos alcanzando a mayores grupos de edad, el surgimiento de otros patrones epidemiológicos, eso no ha tenido una concatenación con los servicios. De hecho, la pandemia nos agarra, no tan solo con servicios precarios, pero nos agarra también con morbilidades de enfermedades crónicas sumamente altas. Entonces, esta combinación ha sido nuestra bomba de tiempo. Y sí, podemos entender, y ahí creo que hay una discusión entre lo económico y lo sanitario, que a lo mejor las medidas que se tomaron en aquel entonces no fueron las más adecuadas, pero yo también creo que eran las que teníamos. Eran las únicas que podíamos apelar. Difícil de decir ahora, pasado el tiempo, efectivamente, si de no haber tomado estas medidas, y ahí yo creo que sí me coloco en una situación como necesitaríamos hacer un mayor análisis de datos, efectivamente, cuál hubiese sido la devastación que estaríamos enfrentando ahora. Pero eso no quita que ahora no tengamos que pensar en el futuro. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, esta respuesta, porque ha habido un cambio importante en los servicios, han habido crecimiento muy rápido
de las UCIs, de los centros de oxígeno, etcétera, etcétera, pero otra vez nos estamos quedando en la atención hospitalaria y en la atención de la alta emergencia, que tampoco sé si esto necesariamente va a tener la misma sostenibilidad cuando tengamos a un COVID ya instalado en la población, ya instalado como enfermedad prevalente y acondicionado a un cierto número de casos, y si no se está enfocando en los servicios de primer nivel. Y ese es un desafío muy fuerte en que creo que podría estar la mirada en este momento del Ministerio de Salud. ¿Cuál es el modelo de servicios de salud que necesitamos y que debemos contar? Y por lo tanto, los recursos económicos, el enfoque sanitario, hacia dónde se tiene que dirigir. Ujú. Muy bien. Humberto, ¿cómo se están llevando estos dos temas? Salud, economía, ¿cómo lo están llevando en Sí, este yo momento? quisiera hacer una muy breve, digamos, reflexión acerca de qué cosa es lo que ha venido pasando en la región en los últimos años, no solamente en el Perú. Porque yo creo que obligatoriamente todo este modelo neoliberal que entró en la década del 90 en casi todos los países de América Latina, ya ha cumplido su ciclo. Tenemos que pensar en otras cosas porque este modelo le daba una prioridad muy grande a las fuerzas del mercado. El Estado estaba casi ausente. Hubo reforma del Estado en aquellas instituciones que le servían mucho más al modelo, como la SUNAT, las reguladoras, el Banco Central, el MEF y algunas otras. Pero los servicios de salud, los servicios de educación, incluso la infraestructura, fueron muy descuidadas, ¿no? Entonces, ese es un tema. El otro tema es que no podemos seguir dependiendo en los precios de las materias primas y que estén altos. Hemos tenido muy buenos años de crecimiento económico porque China se industrializaba y nosotros le vendíamos la materia prima, pero nosotros no nos industrializamos, no tuvimos empresas, la formalidad fue igual, y cuando la fiesta se acabó, en el sentido de los precios, hemos entrado a una situación de bajo crecimiento, o sea, ya estábamos en un momento complicado. Entonces, hemos tenido una gran macroeconomía, grandes ahorros, una situación fiscal muy buena, deuda muy baja, inflación muy baja, pero todo eso a costa de, en gran medida, no invertir en salud, en educación, en infraestructura, todo aquello que se debería haber invertido. En otras palabras, si hubiéramos invertido eso, en esos momentos no hubiéramos tenido una situación tan grave como la de ahora. Y digo tan grave porque igual un virus, una pandemia iba a ser fuerte. Entonces, yo creo que esa es la gran lección. Casi todo el mundo habla de eso. Vamos a ver ahora, esto es un proceso, cómo se va a desarrollar en el próximo tiempo, ¿no? La propia ministra Antonieta Alba dijo, no podemos ser el Perú el país con la mejor macroeconomía y con la peor infraestructura, ¿no? Y yo siempre menciono la caricatura de Eduardo que dice, nuestro sistema de salud es un mendigo sentado en un PBI de oro, ¿no? Que yo creo que refleja muy bien lo que estaba pasando. Ese es uno. Lo otro, bueno, yo también estoy de acuerdo con que si no hubiera habido cuarentena estaríamos peor, ¿no? O sea, yo creo que la cuarentena era indispensable de todas maneras. Siempre, en general, después de la batalla podemos decir una cosa, la otra, pero era indispensable. Nos ha jugado en contra la informalidad, el hacinamiento. O sea, lo que pasa es que cuando como disminuye la pobreza, uno dice, bueno, el que ya no es pobre ahora es como clase media emergente, pero sigue siendo informal, sigue siendo un emprendedor, ¿no? Entonces, además no está muy lejano de la línea de pobreza. Y cuando sucede algún tipo de pequeño terremoto, y este es un gran terremoto, vuelven a retroceder, ¿no? Y eso es lo que está pasando. La pobreza va a aumentar en el Perú de 20% a 30% el próximo año, ¿no? Es un 50% más, o sea, claro, hace 15, 18 años teníamos 50% de pobreza, hemos bajado a 20, para hablar en general, ahora vamos a subir a 30, ¿no? Es fuerte el golpe. Y el otro tema que yo quisiera ver antes de, para luego pasar una segunda vuelta ya sobre perspectivas, es el hecho que yo creo que el gobierno se ha manejado muy mal con el tema del bono.
El bono, si uno obliga a la población a quedarse en su casa a no trabajar, para cuidarse y para combatir al virus, necesita una compensación, eso es universal. En Estados Unidos, en Europa tienen el seguro de desempleo. Nosotros no tenemos seguro de desempleo, entonces el bono. En Argentina ha habido 4 bonos, en Chile 4 bonos, en Colombia ya hay hasta 5, ¿no? Se puede discutir la magnitud, el volumen, etcétera. Pero aquí, ¿por qué no ha habido bono? Hubo el primer bono, pero se demoró un montón. No había padrón, el MIDIS no lo tenía, se veía que quería ver si era la RENIECO, el Ministerio de Trabajo. ¿Y por qué no había padrón? Porque se supone pues que si la pobreza, porque la pobreza en Lima era 10%, bueno, ya no hay pobres, pues, ¿no? Ya son clase media emergente, ¿para qué vamos a tener? No hay inclusión financiera. La inclusión financiera en el Perú es de 40%, o sea, ¿quién tiene una cuenta? Algo. 40% promedio, 70% fácilmente en los lugares de más pobreza, en la sierra, etcétera. Entonces se producían las aglomeraciones, bueno, y hasta ahora solamente se ha dado un bono, recién se va a dar un segundo bono. Entonces, eso yo creo que ha jugado mal, porque el bono, y aquí me voy a quedar, tiene el carácter compensador, el carácter social necesario, pero a la vez es reactivador de la economía, porque todo lo que le den a las personas con los 760 soles no van a durar ni 3 días en manos de la gente, porque van a tener que comprar alimentos, pagar servicios, ver su salud, etcétera. El 18% va a regresar al fisco vía IGB y se van a mover otras economías, ¿no? Otras industrias. Entonces, no se ha querido ver eso, yo no sé, otros países están orgullosos de que su población recupere en parte el poder adquisitivo que ha perdido debido a que el gobierno ha tenido que tomar una acción extrema. Aquí no lo veo, aquí es como si no le doy el dinero, como que mejoro mi caja fiscal, ¿no? Es terrible ese enfoque. Pero bueno, esperemos, va a haber un segundo bono, esperemos que sea mejor. Yo siempre digo, si en el primer bono nos sacamos 0,6, en este nos sacaremos por lo menos 11, ¿no? O sea, pasaremos un poco mejor y estaremos. Pero bueno, ese es, yo creo, algunas de las lecciones que hay. No podemos seguir con este mismo modelo económico y tenemos que girar. Esperemos que ese sea el debate de cara al 2021, a las elecciones y todo lo demás. Uh-huh. Susana, Sí. Adelante. Sí, yo, digamos, siguiendo esa línea de reflexión que me parece clave, yo creo que hay un rol también que el Estado, digamos, no tan solo ha abandonado a los servicios públicos, sino lo ha tratado como si se fuese los servicios públicos un mercado. Pero además con el otro asunto que me parece sumamente peligroso, que ni siquiera ha intentado regularlo, y lo ha dejado prácticamente a libre albedrío, pero sin tomar en cuenta que aquí no son los negocios los que se pierden o los que ganan, sino son las personas. Y creo que este es el gran, digamos, sesgo que ha afectado profundamente a las personas y con esto a todo lo que significa patrones y bases mínimas de seguridad humana. Entonces, creo que esa es otra lección aprendida. O sea, el Estado tiene que tener un rol regulador, porque nosotros hemos vivido una especie de burbuja en el sentido que de pronto sectores de la población hemos asumido que resolvíamos las garantías para nuestra salud pagando 3, 4, 5 seguros. Entonces, de pronto el gasto de bolsillo en salud se convirtió en el principal garante de tu propia salud. Claro que cuando uno envejecía ya los problemas cambiaban, o sea, se hacían impagables. Pero lo quiero señalar porque más bien lo que yo creo que ha habido una mirada a los servicios con una mirada de mercado. El otro, y por lo tanto eso no puede volver a ocurrir, y no pueden ocurrir instituciones que supuestamente no defiendan el derecho de las personas, por ejemplo, su salud, ¿no? Que todas las críticas que hemos hecho, la debilidad tremenda para las personas
y las dependientes de los seguros, etcétera. El otro elemento que me parece también importante en lo que se estaba hablando, yo estoy también muy de acuerdo con el tema del bono, que esto pudo significar una garantía, pero también puedo y extraño, y ha sido tremendo, una política que no considere, por ejemplo, esta enorme carga laboral, particularmente sobre las mujeres. Porque cuando se recluye al hogar nuevamente, donde se trasladan los servicios educativos, el cuidado de la salud y se concentran en la casa, hubo un sector muy afectado que son las mujeres y sobre eso no ha habido nada. Entonces, ese también es un problema muy serio que tenemos que replantearlo. Entonces, allí sí creo que es muy importante y creo que estamos en un momento clave para decir efectivamente cómo es que tenemos que comenzar a mirar y hacerlo también con un enfoque de género, porque este tipo de cosas son los que agudizan pobreza, agudizan marginalidad, y encima es esta pobreza además que se replica y que se extiende, ¿no? Y que es mucho más difícil de salir. Humberto, el tema de las perspectivas y en este balance, haciendo esta conjunción entre salud y economía, entre salud pública y economía, ¿cuáles podrían ser las perspectivas? Si se habla que el próximo año podría haber también alguna figura un poco delicada en cuanto a la situación económica del país. Sí, a ver, yo quisiera darle una vueltita más a lo que decía, a lo que hemos, en esta primera parte, lo que decía Susana. Me parece que todo el tema de los servicios públicos y en realidad, digamos, todo el tema social ha sido muy, muy descuidado. Y no es una cosa casual. Miren, yo he estado revisando los debates de la Constitución del 93 y este concepto de la subsidiariedad de la actividad del Estado lo llevaron tan lejos como para decir la salud tiene que ser privada. Y ahí donde no pueda intervenir el privado, entonces el Estado tiene que entrar en su rol subsidiario. Y lo mismo en educación, ¿no? Es increíble, o sea, yo no he visto esa, porque normalmente es en la actividad empresarial del Estado, ¿no? En las empresas públicas, que no se metan, porque si el Estado, si los privados pueden hacer, pero ya en salud y en educación, o sea, yo creo que hemos sido uno de los países que, digamos, ha tenido el planteamiento neoliberal más grande de la región, por varios motivos, que no es el momento ahora. Y también en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, no se ha podido resolver, incluso por eso tuvieron el tema de las clínicas, ¿no? El tema del oxígeno, muchas cosas, o como se dice también el gasto de bolsillo, que es uno de los más grandes de América Latina, porque justamente los seguros, o sea, los servicios de salud tienden a ser privatizados, ¿no? Y el gasto que el gobierno le dedique es muy poco. Lo mismo se ve en las pensiones, ¿no? Las pensiones, que es otro aspecto fundamental de la sociedad, aumentaron el límite, mejor dicho, el mínimo para tener una pensión a 20 años de la noche a la mañana, no aumentaron el límite de la edad sin ningún problema, o sea, toda una serie de temas relacionados con las pensiones muy terribles, la verdad. Hay una deuda social muy grande con los peruanos, ¿no? Esperemos que ahora algo de eso comience a ser, o sea, debiera ser encarado. Bueno, en verdad, siempre las crisis son una oportunidad, ¿no? Yo creo que, así como tú lo decías, Susana, la crisis nos da la oportunidad porque nos ha desnudado, ¿no? El jaguar de América, que éramos nosotros, mira cómo está. Ahora, para el siguiente año, para ver un poquito de perspectivas, es todavía muy temprano, aunque ya aparecen algunos elementos que nos pueden más o menos decir por dónde va el tema económico. El presupuesto no va a disminuir, va a aumentar, no como se debiera. Hay, digamos, se acaba de presentar el día de ayer, no se ha podido estudiar todo todavía, hay un aumento en salud,
hay un aumento en educación, vamos a tener que tomar más deuda que antes, evidentemente, luego se tendrá que ir mejorando ese tema de cómo, digamos, tener equilibrio, porque no se puede estar con déficits todo el tiempo. Entonces yo creo que hay un enfoque que cambia justamente por la crisis. Lo que yo no sé es hasta dónde podríamos decir los sectores económicos, empresariales o de alguna manera la derecha económica va a ir de la mano con lo que ya se está viendo, ¿no? No digo tanto por parte del gobierno, pero en general por los opinólogos, la sociedad misma. Yo creo que la derecha económica lo que piensa es que todo iba bien en el Perú hasta que llegó el virus. La cuarentena de Vizcarra y un congreso que es un congreso populista y que da medidas. Así que el modelo no tenía nada que ver, todo estaba bien, ¿no? Hasta que llegaron estos, en economía decíamos, factores exógenos, ¿no? Como que no tuvieran nada que ver con la economía está perfecta, pero llegó el virus, pues, y una cuarentena mal hecha del presidente, de su ministro, de su premier Ceballos, de su ministro de Salud Zamora, ellos son los responsables y todo el tiempo los ponen los reflectores, ¿no? Y el Congreso populista que incide en el gasto. Entonces yo creo que de lo que se viene, como van a haber elecciones, se va a deslizar al terreno político, ¿no? Y a la vez que atendemos la urgencia del hoy, que es indispensable por todo lo que venimos hablando, estas elecciones también van a ser claves, ¿no? Muy importantes y ese es otro tema, evidentemente. ¿Por qué? Porque se va a ver si cambia o no el modelo, si hay continuidad, si los nuevos vientos nos traen, digamos, un cambio en los sentidos comunes. Yo creo que ya lo está viendo, ¿no? Yo lo dejaría ahí. O sea, vamos a cambiar ese sentido común, entre comillas, de que cada uno tiene que ver por lo suyo y no se preocupa por los demás, que no es tanto así un sentido común, pero digo, ese es el tema, ¿no? Y lo dejaría ahí en el sentido que la crisis es una oportunidad, hay un tema político, yo creo que hay mucha reflexión y nos da como para seguir avanzando, aunque la tarea no es nada fácil. Sí, yo quisiera agregar sobre lo último que tú planteas, Humberto, en este sentido de también un tema clave y ejes hacia adelante, y es el tema de la democratización. Siendo un tema muy sensible, creo que es un momento también de revisar el tema de efectivamente cómo involucrar a la sociedad organizada en la resolución de los problemas. Y ese es algo que también hemos perdido enorme práctica en estos últimos años a recurrir a lo que tú llamas este tema del individualismo. El tema del emprendedurismo, muchas veces como entes aislados y de las suertes individuales y capacidades individuales. Y allí también, digamos, el tema de populismos que se incorporan con mensajes y enfoques altamente autoritarios, como lo que nos puede ver y que en la pandemia se puede hacer mucho más evidente. Es algo que también tenemos que estar alertas como sociedad. Y creo que tenemos que también caminar hacia ese lado a lograr justamente frente al desafío electoral, cómo mantener, fortalecer la democracia, fortalecer también la participación ciudadana y fortalecer estos espacios, digamos, de trabajar junto con las evidencias, las necesidades, pero también articular de un mejor modo propuestas que nos lleven a una mejor ciudadanía, ¿no? Ahí hay un tema muy desafiante, con mucha preocupación, pero en democracias tan precarias como las nuestras, creo que también es importante ponerlas sobre el tapete. Muy bien, Susana, Humberto, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por haber estado en esta mesa importantísima para hacer este balance entre la salud pública y la economía, que seguro dará más que hablar, y como dijo Humberto, podría dar para seguir hablando mucho más sobre varios temas que están vinculados y que están unidos entre ambos y que seguro seguirán siendo punto de debate. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias también.
Gracias. Y ya Chao, saben, chao. amigos, amigas de Otra Mirada, que pueden ver estas y otras entrevistas, como siempre, en nuestra página web www.otramirada.pe y nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada.